bienvenido. Muchas gracias, Luis. Les saludo a todos, deseándoles que el Señor les siga bendiciendo. Gracias nuevamente por la invitación para acompañarles en la Cena del Señor y también en la reunión de la iglesia. ¿Ustedes me están escuchando bien a mí? Venga, sí. Bueno, perfecto. Aquí me apareció un cartelito que dice que la reunión se está grabando, pero supongo que eso no, por mí es una advertencia, que todo lo que diga puede y será usado en mi contra seguramente. Muy bien. O a tu favor, a tu favor. Bueno, por favor. Amén, amén. Muy bien, muy lindo verles y me alegro que como Iglesia del Señor, más allá de la pandemia y las dificultades, seguimos. El pueblo de Dios tiene esa particularidad que le encontramos la vuelta. Tenemos una perseverancia que hace que le encontremos la vuelta, el hecho de poder seguir reuniéndonos, a veces era en catacumbas, a veces era en formas medio ahí camufladas, pero la Iglesia del Señor siempre con la llama ardiendo y la comunión en tiempos de pandemia en este momento. Saben que a mí, yo soy mucho más amigo de lo presencial, entonces trato de sacarle el cuerpo lo más posible a lo que son reuniones virtuales, pero hoy más que nunca agradezco por la tecnología y la virtualidad, porque Cris y yo estuvimos en contacto con una persona que dio positivo al COVID esta semana. Así que si bien nosotros estamos bien, pero por precaución, por prevención y por seguir con los protocolos, no podemos estar en contacto con otras personas. Así que, aunque hubiera sido presencial la reunión de ustedes, yo no hubiera podido estar. Así que, bueno, doy gracias al Señor que en su providencia ya tenía fijado que fuera así. Quisiera invitarles a leer una porción de la Escritura en el libro de Hechos, capítulo 8. Nosotros estamos haciendo todo un recorrido a través de las páginas de la Escritura de Hechos hace un tiempo ya. Entonces llevamos varias meditaciones. De hecho, son meditaciones diarias que nos van metiendo un poquito más a analizar las verdades. Esto no daría para hacerlo, pienso yo, los domingos, porque como congregación estamos en Hechos capítulo 13 y ya vamos 56 meditaciones, así que imagínense, sería todo un año, porque un año tiene 54 domingos, sería todo un año si cada domingo se estuviera predicando una de las partes. Entonces, en Hechos capítulo 4, donde hay varias cosas muy lindas, Hechos capítulo 8, donde hay muchas cosas lindas, esta sería la cuarta reflexión que habíamos sacado allí y la titulamos ¿Qué parada de carro? Y vamos a ver un encuentro fenomenal entre dos personas a las cuales vamos a describir un poquito y el fruto de este encuentro. Y nos vamos a estar acercando a la Escritura y a estos dos caracteres de la Escritura para entonces nosotros mismos tratar de aprender de ellos, emular cosas, seguir sus pisadas en cosas que realmente son fenomenales y que ya una sola de esas que nos pegue en el corazón, que nos pegue en la mente, ya puede marcar un importante antes y después, un punto de inflexión superlativo. Bueno, entonces vamos a leer allí desde el versículo 26, Hechos 8, 26, dice así: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego
que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Hasta ahí nomás. Bueno, muchas gracias por estar ahí. Quería felicitarles también, además, por el aniversario de la iglesia. Esta semana, una hermana de nuestra iglesia, que era hermana de la iglesia de ustedes, o sea, se congregaba con ustedes, que es Gladys. Gladys, junto con Alfredo, hace tiempo que se están congregando con nosotros por razones de distancia, etc. Y ella nos hizo saber en el grupito que tenemos que era el aniversario de la iglesia de Frontera, así que por lo menos aproveché a mandarle un feliz aniversario a Luis y ahora quiero hacerlo extensivo a todos. Felicitaciones, porque venir a Cristo no es solamente algo lindo, sino que además es muy hermoso poder permanecer en Cristo. Así que bueno, muchas felicitaciones y el gozo que da poder seguir y servir a Jesucristo. Vamos a fijarnos un poquito en lo que nos describe este pasaje. Aparece Felipe. Saben que a mí me gusta hacer retratos. Yo tengo un trasfondo medio artístico de dibujo, etcétera, y en este tiempo he reflotado los retratos, entonces, bueno, he estado incluso aprendiendo un poquito de fotografía y tomé un pequeño cursito allí online sobre lo que son retratos. Y existen diferentes retratos, retratos de primer plano, retratos de cuerpo entero, de medio cuerpo, etc. Hay diferentes nombres, pero hay un retrato que se llama primerísimo primer plano. Es cuando ni siquiera aparece todo el rostro, sino que es más bien una parte del rostro, no es un primerísimo primer plano. La cámara se fue acercando hasta que está concentrándose en algo. Y eso es lo que me parece ver un poco en estas dos personas que nos está describiendo aquí la escritura. Primero las comienza a describir, habla de ellos, pero como que el zoom se va acercando más y nos permite ver algunos detalles que son fenomenales. Ahora, esto es lo que nosotros vemos como un común denominador en la escritura, que el Señor no nos muestra algo para que lo admiremos, pero no lo podamos tocar, como puede pasar en un museo o en una joyería, que uno entra y admira cosas que no las puede tocar a menos que las pueda pagar. En este caso, el Señor nos permite ver cosas para que nosotros seamos conscientes que están a nuestro alcance, que esa característica no es para que quedemos envidiosos o para que dijéramos quién pudiera, sino para que entendamos que esa mesa está servida para nosotros también y que nosotros podemos asimilar algunos de estos principios. Vamos a comenzar con Felipe. Felipe era una persona que estaba teniendo un cierto éxito. Felipe ya era una persona destacada. Miren, la iglesia del Señor en Hechos capítulo 6 necesita ayuda. Surge la murmuración. Creo que esto ya lo hemos dicho en algún momento. Toda iglesia normal tiene algún grupito de murmuradores de vez en cuando. Y si ustedes no tuvieran, nosotros con gusto le podemos mandar algún grupito de murmuradores para que ustedes los puedan disponer de ellos. Toda iglesia normal tiene esto. Pasó con la iglesia esta, la primitiva, la iglesia por excelencia, donde el Espíritu Santo se manifestaba de una forma superlativa. Entonces surgieron estos murmuradores y la iglesia precisó ayuda y los apóstoles, con mucha sabiduría, establecieron una estrategia que era de reunir 7 personas que tuvieran características. Era para servir mesas, o sea, no era para estar predicando ante multitudes, era para servir mesas y para la distribución diaria, pero tenían que estar llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio y de sabiduría. Esa triple Nelson al enemigo que hace que uno esté bien capacitado para lo que es la victoria. Y dentro de esos 7, qué lindo es, ¿no? Cuando ya me estoy yendo para otro lado, disculpen. Qué lindo es cuando la iglesia precisa gente y hay. Cuando tuvieron que elegir un apóstol nuevo, aparecieron 2 candidatos. Qué hermoso es cuando se necesita una posición para el grupo de jóvenes, para trabajar con los niños, para la obra social, para lo que fuera, se necesita y hay más de lo que se precisa, o hay lo que se precisa.
Bueno, en este caso pasó. Y Felipe estaba dentro de ese grupo de 7 personas que la congregación había elegido y que los apóstoles estuvieron de acuerdo. Entonces Felipe en un momento es llevado por Dios a Samaria. Y no podemos entrar en eso, pero también hay mucha cosa linda ahí. Y el ministerio en Samaria es exitoso, la gente se convierte. Hay unos episodios ahí raros, como por ejemplo un cierto mago que se convierte, lo que yo titulé en una reflexión, Creyentes extraños, recordando un poco aquella canción de Laura Pausini que decía Amores extraños. Bueno, este era un creyente extraño. Pero lo cierto es que en Samaria Felipe estaba teniendo éxito en su ministerio, le estaba yendo bien. Y de repente en ese momento de éxito, el Señor le dice que se levantara y se fuera al desierto. Y acá tenemos una primera cosita que me gustaría resaltar con respecto a Felipe, que era una persona que seguía en sintonía con el Señor y seguía escuchando al Señor y seguía prefiriendo la guía del Señor que su propio criterio, porque ahora estaba en una situación relativamente cómoda de éxito, pero el éxito no se le subió a la cabeza. El éxito no se le subió a la cabeza. Hay un refrán que me gusta que dice que no debemos dejar que el aplauso nos maree ni que la crítica nos deprima. No debemos dejar ni que el aplauso nos maree ni que la crítica nos deprima. En este caso era el momento del aplauso. Le estaba yendo bien. Pero Dios le habla y generalmente cuando Dios nos habla, lo primero que nos dice es que nos levantemos, que nos pongamos en pie, como que estemos atentos a lo que Dios nos va a decir. Es como que tomemos el lápiz, como que estemos con el teclado allí anotando alguna cosa que Dios sin duda nos va a decir porque nos ama y porque tiene palabras con nombre y apellido para nosotros. Entonces Felipe se pone en pie y el Señor le dice que se vaya y bueno, y él como es una persona llena del Espíritu Santo, lo hace sin cuestionar, no cuestiona, se va, sigue la guía de Dios. Entonces vemos algo muy, muy lindo de Felipe acá, una persona dispuesta a abandonar una cierta posición cómoda para dirigirse al encuentro de quien él no sabe, porque no sabe con quién se va a encontrar, pero Dios sí sabe, es el encuentro con una sola persona, pero que bien valía la pena. Qué lindo, ¿no? Que nosotros escuchemos la voz de Dios por encima de otras cosas, por encima de la comodidad, por encima de nuestro propio criterio y de nuestra opinión, y que no cuestionemos lo que Dios dice. Cuando veamos las luces verdes de Dios como para algo, bueno, entonces, sin andar con muchos cuestionamientos, seguirle. No es que, quiero hacer una aclaración, no quiere decir esto que seguir al Señor implica que yo apague la cabeza, la ponga en piloto automático y siga mis instintos o mis cuestiones extrasensoriales, digamos. No, el Señor jamás nos va a invitar a que apaguemos la cabeza, a que dejemos de pensar. Nuestro culto, dice la Escritura en Romanos 12, es un culto racional, no es creer por creer. Pero si sabemos que Dios es bueno y que Él nos guía, cuando Él nos guía, entonces, bueno, es momento de seguirlo por ese camino. Vayamos ahora a hablar un poquito del eunuco, antes de que se dé este encuentro. Así que por un lado viene Felipe, que es una persona llena del Espíritu, es una persona exitosa, es una persona que ya era recomendable en aquella Jerusalén, donde ya había miles de creyentes, él se destacaba, es sensible a Dios, lo manda a un lugar difícil como era Samaria, allí su ministerio tiene éxito y ahora se para irse al lugar desierto porque Dios lo está guiando. Y por otro lado tenemos un eunuco, un etíope. Este etíope, ahora la cámara se acerca un poquito más cerca y dice que es eunuco. Los eunucos, por si alguien no sabe, yo supongo que todos sabemos, pero yo hubo un momento que me desayuné porque conocía la palabra antes de conocer su significado. Eran personas que estaban castradas, eran personas que no iban a poder desarrollar su vida sexual en el plan original que Dios lo creó. Y había diversas razones por las cuales esto podía pasar. Algunos eran castrados desde niños, otros eran castrados, como posiblemente Daniel en el Antiguo Testamento, el profeta Daniel, que fue llevado cautivo a Babilonia y muy posiblemente fue castrado porque eran personas
que los gobiernos opresores, para mostrar su poderío y su señorío, entonces se llevaban lo mejor de las naciones conquistadas y los castraban para que no se pudieran reproducir. Yo pienso que es así, esto es una interpretación que no es mía, que es de varios, y yo estoy de acuerdo. Pienso que Daniel era una persona en esa condición también. Entonces, cuando veo a este eunuco, que no sabemos su nombre, pero sí sabemos su etnia y sabemos su condición, veo una persona que ya había experimentado lo que es padecer el abuso. Porque si bien el Señor menciona que pueden haber personas que se castran a sí mismos en otro contexto, algo que no tiene que ver con esto, la castración era algo que la ejercía otra persona que señoreaba sobre aquel que era enseñoreado. Lo cual hoy día le llamamos abuso. Es alguien que tiene poder, que tiene autoridad y hace abuso de su poder o de su autoridad. Y en ese abuso de poder, evidentemente que los blancos del abuso son otros seres humanos. Y este eunuco, o este etíope, padeció lo que fue el abuso de un determinado contexto. Pero lo que me dice este pasaje y este retrato que se está sacando del eunuco es que más allá de que fue abusado y que fue limitado y que posiblemente se frustraron sueños legítimos de tener una familia, de tener descendencia, me está diciendo que fue una persona, o no se está diciendo, que fue una persona que se supo sobreponer frente a las adversidades de su contexto. Todo contexto tiene cosas lindísimas. Nuestro Uruguay tiene cosas valiosísimas, lindísimas, que no las encontramos en otros lados. Así como también todo contexto tiene cosas que son defectuosas, que deberíamos saber filtrar. Y en el contexto de este etíope hubo un abuso, una situación muy difícil que le tocó padecer, que seguramente no dependió de él, pero que lo había limitado. Y esa limitación la iba a llevar de por vida. Pero lo que estamos viendo acá es una persona que no dejó que esa limitación tuviera la última palabra. No dejó que esa limitación física se trasladara a ser una limitación en su actitud o en su mente o en su deseo de poder, más allá de todo, servir, ser alguien que pudiera dejar una huella positiva. Así que eso es algo que podemos aprender de esta persona. Todavía no es creyente, todavía no se convirtió, es decir, es creyente porque sube a Jerusalén a adorar, pero todavía no se convirtió al Señor, pero ya nos está diciendo que es una persona, al igual que vos y yo, que tenemos a veces vientos en contra, adversidades, pero como que se pone en pie allí para decirnos que las adversidades nos pueden limitar o detener temporalmente, pero solo nosotros nos podemos detener permanentemente. Y él no estuvo dispuesto a detenerse o a permitir que la adversidad tuviera la última palabra, así que más allá de su adversidad, era una persona destacada porque, escuchen, era alguien que estaba encargado de todos los tesoros de la reina. No sé si el tesorero de la iglesia de Espronceda quién es, creo que tengo una idea, pero tienen que ser personas de confianza, personas que se sepan administrar, tienen que ser personas prolijas. Hay personas que son de muchísima confianza, pero no son muy prolijas. Hay personas que son muy prolijas, pero no son de confianza. Son tan prolijos que a veces meten la mano en la lata y nadie se da cuenta. Entonces son prolijos para algo que su carácter está agujereado. Entonces lo que vemos en este etíope es que era una persona de mucha confianza y que se había logrado destacar al punto que no era un funcionario en el tesoro, era el encargado. Como dijeran los mexicanos, era el mero mero de la finanza. Este era el que cortaba el bacalao de la finanza. La reina podía descansar en lo que este hombre hacía porque era efectivo. Y otra cosa que podemos ver de este etíope es que el orden de prioridades en su vida parecería que estaba correcto, porque estar encargado de todos los tesoros de una reina no es una cosa que la resolvés cuando estás tomando el café con leche en la mañana. Tiene que haber bastante presión. Yo no sé si a ustedes les ha tocado estar en situaciones de
de administrar cosas, pero la administración por momentos da dolores de cabeza. Cuando el balance no cierra, cuando, hey, tenemos 1.500 pesos menos, ¿dónde se perdió esto? Y volver a revisar los libros y todo eso, por 1.500 pesos, por 200 pesos. Gloria a Dios cuando hay 1.500 pesos de más, pero generalmente no ese es el caso. Entonces, pero sea como sea, implica tiempo. Ahora, lo que vemos que este etíope se tomó el tiempo para ir a Jerusalén a adorar. Entonces, a mí me está diciendo que si es una persona con un rango tan alto, no era fácil para él irse y abandonar la función, porque esto no lo podía hacer por internet, no tenían Zoom en aquella época, así que se iba y no podía quedarse ahí haciendo las dos cosas. Entonces era casi un abandono en la tarea porque se iba a adorar a Jerusalén. Entonces nos está diciendo que este hombre reconocía que había un Dios, que su templo estaba en Israel, de alguna forma él sabía esto, y él reconocía que ese Dios tenía que estar en la prioridad, en la cima de la escala de prioridades en su vida, por encima de su trabajo, por encima de lo que pudiera opinar la reina. Él tenía a Dios en primer lugar y emprendió ese viaje, que no era un viaje de 2 horas, de ir y volver, era un viaje de muchos días, de ir y estar en Jerusalén, adorar y después volverse a su tierra. Pero no solamente que él tenía esa prioridad, sino que además supo conseguir el permiso para hacerlo. No es que entró ahí al trono de la reina y golpeó la mesa fuerte y dijo, bueno, me voy a ir unos días, estoy reclamando mis vacaciones anuales, me voy a ir con el salario vacacional. Él no fue a reclamar nada, él tiene que haber sabido hallar gracia para eso. Y halló gracia y se fue a Jerusalén a adorar. Esto es lo que estamos viendo un poco de este etíope. Y quizás para parar y para ver cómo es que lo empezamos a degustar nosotros y aplicar en nuestra vida. Algunas preguntas de reflexión. ¿Cómo estoy yo con respecto a la frustración o la adversidad o aquellas situaciones donde quizás he padecido algún abuso? Puede ser mínimo o puede ser un abuso de esos que duelen y que de repente generan una limitación de por vida. Todos pasamos por estos valles de vez en cuando, pero la pregunta que estoy haciendo es, la reacción nuestra, ¿cuál ha sido? ¿Cuál es nuestra reacción en el presente? Si nos comparamos con este eunuco, ¿nos da alguna lección? ¿Nos estimula a no quedarnos tirados lamiendo nuestras heridas, a ponernos en pie? ¿O lo vemos como un cuadro de museo que es como para admirar, sacarle fotos y ya está? Esto está ahí para que nosotros sepamos que puede ser nuestra historia también. Y en segundo lugar, pregunto, la búsqueda de Dios, el buscarlo al Señor, ¿en qué orden de prioridades está en mi agenda semanal, diaria? Yo les felicito porque son muchos que están hoy reunidos. Más allá de la adversidad, acá tenemos la iglesia Espronceda diciendo presente por Zoom. ¿No podemos estar en la iglesia, en el templo? Bueno, estamos por Zoom. Y es hermoso el hecho de que podamos estar diciendo que estamos acá presentes, que le damos prioridad a este encuentro. Pero después quedan los otros días en la semana. ¿Qué tanta prioridad tiene el Señor y mi adoración a Él? Entonces, otra cosita más, un par de cositas más. ¿Cuánto tiempo me queda solamente para saber cuánto más los voy a martirizar? A las 13 más o menos la gente ya está comiendo, a la 1 del mediodía, Ale, así que tranquilo. No me despié porque mirá que soy capaz, porque hay cosas acá que son realmente apasionantes. Bueno, adelante, adelante. Dale, quizás seguimos 15 minutos más, una cosa así. Entonces, otra cosa que vemos es que este etíope estaba volviendo y se había llevado un rollo, por lo menos un rollo, del profeta Isaías. Esto no era como la época nuestra, que agarramos un papel de diario para prender la estufa. Un diario de ayer ya hoy nos sirve, entonces lo usamos para limpiar el piso, para limpiar los vidrios, para prender la estufa.
el papel y los escritos en aquel momento eran costosísimos. Era como comprarse la computadora más moderna y gastarse una fortuna en poder comprar un libro de estos, un rollo. Y este lo hizo. Por lo menos había comprado al profeta Isaías y se lo estaba llevando, y no solo se lo estaba llevando, sino que además lo estaba leyendo. Y lo estaba leyendo en voz alta. Y justo da la providencia, esa no casualidad, sino causalidad de Dios, que justo cuando el carro del etíope está cerca de donde está Felipe, Felipe escucha que está leyendo al profeta Isaías. Y una cosita más para mencionar. No sé si a ustedes les ha pasado, les traigo a la memoria algún viaje que hayan hecho por rutas perdidas, donde no se ve ni una oveja, no se ve una vaca, no se ve casi nada, y de repente ustedes están en ese viaje donde no hay nada y quizás de repente ven una persona. ¿No es cierto que nuestra mirada se va hacia la persona, aunque no esté haciendo nada, aunque esté mirando para arriba, lo vamos a mirar porque es la única distracción que hay en el camino? Dejamos de hacer lo que estamos haciendo para un poco mirar a ver qué pasa. A mí me llama muchísimo la atención este etíope que está yendo por el desierto donde no hay nada más que arena y un camino, ahí el carro de él, y está leyendo y de repente aparece una persona, en la multitud de nada hay una persona. Yo me hubiera distraído, yo hubiera esperado. Hay una persona ahí, bueno, dejo de leer, lo miro ahí, veo y después sigo. Este no. Estaba Felipe ahí que estaba visible y el etíope estaba tan enfocado en querer conocer las cosas de Dios que estaba leyendo y seguía leyendo en voz alta. Y esto es notable, ¿no? Esa capacidad de enfoque. Y como comentario al margen, hoy que la tecnología es una bendición, pero que a la vez también puede ser una maldición por la gran capacidad de desenfocarnos que nos brinda. A cada rato nos desenfoca. Tenemos en la computadora abiertas 3, 4 pantallas. En mi caso personal, yo tengo pantalla extendida que al final la tuve que bloquear en algunos momentos porque es demasiada, me abruma la capacidad que tiene la sociedad hoy de desenfocarnos. Y creo que esto es una cosa que nosotros necesitamos un poco más, enfocarnos en algo. Si queremos avanzar en alguna cosa, tenemos que enfocarnos en eso, y enfocarnos en algo implica que nos desenfocamos de otras cosas, que apagamos otras pantallas extendidas, y entonces nos enfocamos más que nada en aquello que vale la pena. Y en este caso, este eunuco estaba súper enfocado en el profeta Isaías, aunque no lo entendía, pero por eso quizás estaba tan enfocado. Y el Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate a ese carro. Y ya sabemos que Felipe lo hace porque está lleno del Espíritu Santo y no cuestiona lo que Dios dice. Entonces, quería decirles que tengo la convicción de Dios que esta palabra de Dios sigue siendo una palabra para nosotros hoy día. El hecho de que vemos muchos carros alrededor nuestro, muchas personas enfocadas en sus cosas, subidas a sus carros, subidas a sus actividades, y están yendo a algunos lugares. Y el Señor nos dice: acércate a ese carro, acércate a ese vecino, acércate a ese compañero de trabajo, acércate a ese familiar, que nosotros tenemos que tomar la iniciativa de dar algún paso hacia adelante para acercarnos a la persona, porque Él lo hizo. Hablamos de dejar posiciones cómodas como la de Felipe. El Señor dejó la posición más cómoda, la diestra de Dios. Y Él se acercó a nosotros. Es seguir sus pisadas. Entonces, deberíamos pensar, yo cuando meditaba en esto, decía, ¿cuáles son los carros que están a mi alrededor que debería ser un poco más proactivo para acercarme y tratar de entrar en sus circunstancias? Creo que es una palabra de Dios para nosotros. Ya, muchas veces ya lo estamos haciendo, ya nos estamos acercando a otras personas y en base a eso ya estamos subidos al carro de alguien compartiendo la palabra. Pero en el caso que no,
estaría bueno acercarnos. ¿Y cómo se acerca Felipe? Bueno, yo tengo una variedad de formas de acercarme a las personas fallidas. A veces atrás de un acierto hay muchos errores, así que les podría dar testimonio de muchas formas equivocadas en las cuales me ha acercado a la gente, pero acá veo algo en Felipe que es muy acertado, que es acercarse con el corazón de servicio, acercarse con las ganas de ayudar y de servir. Hay puertas que son muy difíciles de abrir. Bueno, en Samaria, por ejemplo, hizo lo mismo. El Señor estaba con él y, bueno, y por la mano del Señor podía hacer milagros y sanar enfermos. Entonces, la región, la ciudad se abre porque hay alguien que viene a ayudar y a servir. Entonces, hay carros a nuestro alrededor con los cuales podemos acercarnos, y una forma muy linda de acercarnos, que no es amenazante, que generalmente encuentro una puerta abierta, es cuando yo me acerco para servir, ya sea para dar un regalo, ya sea para dar un servicio, para preguntar. Miren, esta semana le pregunté a una persona con la que no interactuaba hace un tiempito, le pregunté, ¿y cómo estás? Pero no de ese cómo estás rápido al principio, sino que en el diálogo le dije, mirá, me dijiste algo y no sé, como que el espíritu, no sé, algo se agitó en mí y no entiendo muy bien, pero te pregunto, ¿cómo estás? ¿Vos cómo estás? Y entonces la persona me dice, qué pregunta interesante, hace mucho tiempo que nadie me pregunta cómo estoy. Y estas son cosas que sacamos de la Escritura, el hecho de acercarnos a otros para servir a los demás. Dejar de pensar tanto en nosotros, dejar de creernos por momentos que somos el ombligo del mundo y levantar la mirada y ver que hay otras personas en necesidad y que nosotros, por carentes que seamos, por limitados que seamos, si estamos en Cristo ya tenemos algo maravilloso que podemos ir y compartir. Entonces Felipe se acerca con esta pregunta de servicio y le dice, ¿pero entiendes lo que lees? Y acá tenemos otro bombazo fenomenal que es la respuesta del eunuco, que no oculta su ignorancia. Esta es una de las circunstancias, es uno de los pasajes más hermosos de encontrar en la Escritura, cuando un ser humano reconoce que está mal, reconoce que no está haciendo las cosas bien. Porque nuestra naturaleza humana generalmente trata de disfrazar nuestra miseria. Hoy hablábamos de los panes sin levadura. Mario nos llevaba a pensar en los panes sin levadura, que son panes que no están inflados, que no están presentando una apariencia de algo que no es consistencia. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos más consistencia y no apariencia. Pero la verdad es que para eso tenemos que estar cerca de Él, porque nuestra realidad cotidiana es apariencia. Y en nuestra apariencia nosotros queremos brindar una imagen bonita de nosotros mismos. No nos gusta quedar pegados, no nos gusta quedar como ignorantes. Por eso es que cuando alguien de las páginas de las Escrituras se levanta y dice soy un ignorante, o estoy mal, o necesito ayuda, esto es absolutamente maravilloso, porque es uno de esos pasos fundamentales para que haya un punto de inflexión. Lo tenemos, por ejemplo, en los leprosos afuera de aquella ciudad en el Antiguo Testamento, que dijeron, no estamos haciendo bien. Estaban recontra llenos, estaban pipones, físicamente estaban bárbaros, mejor que nunca, pero adentro decían, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Lo tenemos a Pedro en el Nuevo Testamento, cuando el Señor hace esa pesca milagrosa y Pedro le dice, apártate de mí porque soy pecador. Y el Señor le dice, no temas, a partir de ahora serás pescador de hombres. Lo tenemos una y otra vez en personas que reconocen su limitación. Y entonces, este etíope reconoce que no sabe, dice, yo no lo entiendo esto. Es brillante cuando nosotros llegamos a decir, no sé, porque mientras nosotros permanezcamos en la actitud de saberlo todo,
Y bueno, ya nos pusimos un techo a nuestro aprendizaje. Decía Spurgeon, el reconocimiento de nuestra ignorancia es el camino correcto hacia el templo de la sabiduría. El reconocimiento de nuestra ignorancia es el camino cierto hacia el templo de la sabiduría. Y yo qué sé, yo ahora que estoy retomando el dibujo, estoy retomando, ya hace un tiempito que lo he retomado, me doy cuenta que algunos bloqueos que tuve en mi vida fueron bloqueos de pensar que algo ya lo sabía. Esto ya lo sé. Y hoy día los ojos se abrieron. Como me di cuenta que no sabía, entonces me puse a investigar y a querer saber, y mis ojos se empiezan a abrir hacia cosas que siempre estuvieron allí, pero yo no las sabía sencillamente porque me creía que ya me las sabía. Bueno, disculpen toda esta perolata. El eunuco no solamente reconoce que no sabe, sino que le ruega a Felipe que le explique. Y entonces Felipe comienza a hablarle. No sabemos, no tenemos el diálogo de lo que está diciendo, pero sí vemos los frutos. Felipe se acerca, se sube a ese carro, entonces está hablando con él, y justo estaban leyendo el profeta Isaías, un pasaje muy profético con respecto al Señor Jesús. Entonces, evidentemente, le habla del Señor, le habla las maravillas del Señor, le habla que es el Mesías, y llega a hablarle también de lo que es el bautismo, de que cuando uno confía en el Señor como Salvador, hay ciertos pasos de fe que hay que dar, que no los inventamos nosotros, no los inventó la Iglesia Espronceda. Son cosas que el Señor Jesús estableció, de que creyéramos, fuéramos bautizados. Y entonces pasan por ahí, por un lugar donde hay agua, que eso era raro porque estaban en el desierto, ¿no? Pero en algún momento en ese desierto pasaron por un lugar donde había agua, y quizás no era ni mucha agua, pero enseguida el eunuco dice, acá hay agua. ¿Qué impide que sea bautizado? No, no hay nada que lo impide si crees que Jesús es el Hijo de Dios. Y él evidentemente lo declaró, y se bajaron del carro, y entonces fue bautizado. Y siguió su camino gozoso, y Felipe se fue a otras andanzas que el Señor tenía para él por allí. Y lo que veo acá, o lo que podemos ver, es la inmediatez de lo que es obedecer a Dios. Hay cosas, bueno, que no podemos ser tan apresurados en resolver. No deberíamos resolver cosas que tiene que haber una porción de tiempo importante en la ecuación de que algo se resuelva bien. Hay que dedicarle tiempo. Pero hay otras cosas que hay que resolverlas ya, que tenemos que ser bien ejecutivos, que no las podemos mandar para la tierra del después, que generalmente termina siendo la tierra del nunca jamás. Hay cosas que las tenemos que resolver en el momento, y este eunuco fue capaz de resolver en el momento algo absolutamente crucial. Esa inmediatez de obedecer a Dios. Qué lindo, ¿no? Pienso en otra persona que se acercó al Señor, que también tenía su buena cuota de lidiar con el dinero, que era aquel rico que se acerca al Señor y que le dice, maestro bueno, y bueno, el Señor dice, ¿por qué me llamas bueno si solo Dios es bueno? Y al final, ¿sabe que ese es el único pasaje en la Escritura que dice que Jesús mirándolo lo amó? No se dice de nadie más eso. Y me parece que esa persona, muy opuesta al etíope, esa persona sí tenía una actitud de saberlo todo. Parece que se acercó al Señor con un formulario como para que el Señor solamente le pusiera un sello ahí aprobado. Mi hijo, vos estás bien, el cielo es para personas como vos, la vida eterna, ni te preocupes, es todo tuyo. Parece que se acercó con esa actitud. Y el Señor le hizo ver que no era así. Y seguramente que el Señor vio que mientras tenemos al el etíope que está rogando para aprender, este está queriendo demostrar todo lo que sabe y todo lo que ya hizo. Eso lo tengo guardado desde mi juventud. Y después de que dice eso, dice que el Señor mirándole le amó, que es al único que se le dice eso. Ahora, el Señor nos ama a todos. Esto parece un doble énfasis innecesario, pero no lo es. El Señor sí nos ama a todos, pero en este momento, frente a la soberbia de esta persona,
el Señor mirándolo, lo ama y le dice algo más. Mirá, vos que estás en los negocios, vos que tenés plata, te voy a proponer que hagas el mejor negocio de tu vida. Vendé todo lo que tenés, dalo a los pobres y vení y seguime. Y él se fue y se fue triste. Inmediatamente tomó una resolución, pero fue una resolución contraria a la voluntad de Dios. Y fíjense los resultados. Mientras uno se fue triste, acá el etíope se vuelve gozoso a su tierra, a su nación, y posiblemente fue un faro allí, fue una luz que iluminó todo ese sector con el Evangelio del Señor Jesús. Esa inmediatez, y pregunto como para nosotros, ¿qué tanto nos cuesta poner en práctica cosas que no hay que dudar? Hay cosas que, bueno, sí, hay que dudar. Por ejemplo, en nuestra iglesia, la otra vez, hace un tiempo ya, algunos habían planteado si no deberíamos participar de la Cena del Señor con panes sin levadura, lo cual nos llevó a investigar. Yo siempre participé con el pan común, pero bueno, investiguemos. Y bueno, entonces hicimos ahí una investigación un poco teológica, a ver si era de repente más convincente hacerlo con panes sin levadura. No les voy a decir eso porque no es el caso, ¿no? Pero eso lleva tiempo. Meterse en esas cuestiones te lleva un tiempo, no puedes resolver inmediatamente. Bueno, inmediatamente lo que podemos decir es, siempre lo hicimos así. Eso sí lo podemos decir inmediatamente. Pero si queremos ser serios con respecto a algo, tenemos que dedicarle un tiempo. Bien. Pero hay otras cosas que no hay que dedicarle tiempo. Ya está. Ya es claro como el agua. Es algo que es para poder obedecer y poner en práctica. Por ejemplo, el Señor dice que el que cree que sea bautizado, sí, de repente la implementación del bautismo puede llevar un tiempo, pero el tomar la resolución no puede tomar tanto tiempo. Tiene que ser algo que yo digo, si yo creo en Jesucristo, me tengo que bautizar. Es un paso de obediencia al Señor, así como otras cosas, así como leer la Escritura, orar, servir, ser parte del cuerpo de Cristo, y que nuestra vida se vaya puliendo y perfeccionando en el servicio de Dios. Y termino con lo último, que Felipe aparece en el capítulo 6 de la Escritura y va como que creciendo en intensidad, ¿no? Primero es elegido como uno de los siervos estos que hoy día generalmente se le dice diáconos, aunque en realidad en ese pasaje no se los menciona como diáconos, pero ya está destacado. Después el Señor lo usa y es no es la primera persona, pero es una de las primeras personas fuera de los apóstoles en hacer milagros por el poder de Dios. La ciudad se convierte y el Señor ahora lo envía a hablar con un etíope y después se lo lleva a otro lado. Como que la vida de servicio nuestro, el Señor nos está diciendo, vamos por más. Permanentemente nos está diciendo, vamos por más. El Señor difícilmente nos va a decir, bueno, gente, tranquilo, ya está, contentos con lo que están, gloria a Dios, quédense con eso. No, creo que el Señor siempre nos va a decir, vamos por más, vamos por más. Y si seguimos su voz y somos sensibles a lo que Él nos indica, bueno, posiblemente vamos a encontrar fruto, a veces una sola persona, a veces muchas personas, pero fruto que le dé gloria a Él y que a nosotros nos deje con el gozo de poder servirle. Bueno, son muchas cosas que hemos compartido. Deseo, como decía al principio, que alguna de estas esté como con el nombre y apellido mío y que el Señor me esté diciendo algo a mí en lo personal, ya sea de lo que veo en el eunuco o lo que veo en Felipe, pero en este encuentro maravilloso, en esta parada de carro, que el Señor nos dé lecciones preciosas para que nosotros las podamos llevar a la práctica, algunas inmediatamente y otras con el correr del tiempo. Gracias. Muchísimas gracias, Alejandro.